¿Crees que el miedo a invertir se te va a quitar con más dinero? ¿O con más experiencia? ¿O el día que por fin entiendas todos los términos técnicos? No es así. El miedo a invertir se quita con un método. Y ese método son 3 preguntas, nada más. El error más común no es elegir mal el instrumento. Es elegir un instrumento sin antes haber respondido estas 3 preguntas. Es como querer construir un castillo, empezando por las paredes, sin haber puesto los cimientos. No importa qué tan bonitas sean esas paredes. Si no hay nada real sosteniéndolas, se caen. He visto este mismo patrón una y otra vez. Personas que se quedan años en orilla, sin invertir nada. No porque no tengan dinero o no les interese, sino por el miedo a hacerlo mal. Es más grande las ganas de empezar. Y del otro lado, personas que sí se avientan, sin este método, y terminan con una mala experiencia, que las aleja de volver a intentarlo por años. Hoy te voy a enseñar esas 3 preguntas a fondo. Esta es una clase completa, no un resumen de 3 minutos. Al final, te voy a platicar cómo llevarte la guía completa de esto, más la guía de cómo dar el siguiente paso y ejecutar tu primera inversión. Si nunca has invertido porque te da miedo equivocarte, si empezaste alguna vez y te asustaste por la primera baja, o simplemente no sabes por dónde empezar con tantas opciones, esta clase es exactamente para ti. No vamos a hablar todavía de qué instrumento específico vas a usar. Vamos a construir la claridad que necesitas para esa decisión, para que cuando la tomes ya no dependa del miedo. Si esto te está sirviendo, sígueme. Voy a seguir subiendo contenido como este cada semana. La primera pregunta, y la más importante de las 3, es la que casi nadie hace antes de invertir. ¿Para qué es este dinero específicamente? No es lo mismo el dinero que estás juntando para tu retiro dentro de 20 o 30 años que el dinero que estás juntando para el enganche de una casa el próximo año, que el dinero que quieres tener disponible para una emergencia médica que podría llegar en cualquier momento. Cada uno de esos 3 objetivos necesita algo distinto. El dinero para el retiro puede darse el lujo de moverse mucho durante el camino, porque tiene décadas para recuperarse de cualquier posible baja que pueda tener. En contraparte, el dinero para el enganche de la casa no puede darse ese lujo, porque si baja justamente el mes que lo necesitas, el plan completo podría llegar a caerse. Y el dinero para emergencias ni siquiera debería estar invertido en un instrumento que sea de renta variable, porque necesita estar disponible de inmediato y sin condiciones, y claramente sin mucho riesgo. El error que miro constantemente es que la gente trata su dinero como si fuera una sola cosa, con un solo objetivo difuso: hacer que crezca, en lugar de separarlo desde el principio. Cada peso según el objetivo para el que lo estés destinando. Sin esa separación, es imposible tomar una buena decisión después, porque no hay ninguna referencia contra la cual poder tomar una buena decisión. Antes de seguir, haz esta pregunta con el dinero que estás pensando invertir. Hoy, si tuvieras que ponerle una etiqueta, retiro, casa, emergencia o algo más, ¿cuál sería? Un ejemplo real de por qué esto importa tanto es muy simple de plantear. Imagina esto: 2 personas con la misma cantidad de dinero para invertir. Una lo destina a su retiro para dentro de 25 años. La otra al enganche de una casa que quiere comprar en 18 meses. Si ambas usan exactamente el mismo instrumento, sin diferenciar el objetivo, es casi seguro que a una de las dos ese instrumento le juegue en contra en el momento menos indicado. La segunda pregunta se conecta directo con la primera, pero merece su propio espacio. ¿Cuánto tiempo en años reales tiene ese dinero antes de que lo necesites? 2 años no es para nada lo mismo que 20 años. Esto puede sonar obvio dicho así, pero es de lejos el error número 1 que veo en las decisiones de inversión de las personas. Usar un instrumento pensado para plazos largos, con dinero que en realidad se va a necesitar pronto. Cuando tu plazo es largo, tienes algo que el dinero a corto plazo nunca tiene: tiempo para que las bajas se recuperen. Un instrumento puede caer 15% un año y recuperarse y superar ese nivel en los siguientes 2 o 3 años, pero solo si no estás forzado a venderlo justo durante la baja porque lo necesitas ya. Cuando tu plazo es corto, esa misma volatilidad, que no es problema en 20 años, se convierte en un riesgo real, porque no tienes el tiempo de tu lado para esperar una recuperación. Aquí es donde está la relación completa entre las 2 preguntas. Tu objetivo te dice qué tan importante es ese dinero. Tu plazo te dice cuánto de margen tienes para maniobrar ese dinero. Las 2 juntas comienzan a apuntar hacia el instrumento correcto que tienes que elegir para poder comenzar a invertir según lo que necesites, aunque todavía no hablemos de cuál específicamente. Piensa en alguien que mete su dinero de algún enganche que necesita en 18 meses, o sea, año y medio, en un instrumento que está pensado para moverse durante años antes de estabilizarse. Si ese instrumento baja justo antes de que lo necesite para poder dar el enganche de una casa o para comprar la misma casa, no va a tener tiempo para esperar una recuperación. Tendrá que vender esa inversión que hizo con pérdidas, justo cuando más necesitaba el dinero completo. La tercera pregunta es la más incómoda de las 3, y por eso es la que casi todo el mundo se salta, y esa es: ¿qué tan bien duermes si ese dinero baja de valor por un tiempo? Y aquí viene la parte importante. No estoy preguntando qué tan bien crees que dormirías, te estoy preguntando qué tan bien duermes de verdad, en la práctica, cuando esto ya te ha pasado antes, con este dinero o con cualquier otro. Puede que no haya sido una inversión, pero seguramente has vivido alguna situación parecida.
¿Cómo la has pasado? Hay una diferencia enorme entre la tolerancia al riesgo que las personas imaginan que tienen estando sentados tranquilos viendo un video como este, y la tolerancia al riesgo que de verdad tienen y demuestran el día que revisan su cuenta y ve cómo su dinero está perdiendo valor a través del tiempo. Ese es el motivo por el que tanta gente entra a un instrumento que en papel se ve perfecto para su objetivo y su plazo, y aún así termina vendiendo en el peor momento posible, con pérdidas reales, solo porque no había medido bien esta tercera pregunta desde el principio. No fue un mal instrumento, quizás ni siquiera tampoco fue una mala decisión en un inicio al comenzar a invertir. Fue una mala evaluación de qué tan bien iba a dormir mientras que lo viera bajar antes de recuperarse. Contestarte esto con honestidad, incluso si la respuesta no es la que te gustaría escuchar de ti mismo, es lo que va a evitar que te metas en algo que vas a abandonar dentro de 6 meses por pánico. Este tipo de cosas se ven todo el tiempo. Alguien elige un instrumento con movimiento fuerte porque en papel su objetivo y su plazo lo justifican perfecto, pero la primera vez que ve una baja de 2 dígitos en su pantalla, algo que no tenía sentido antes, entra en pánico, vende y pierde dinero. No porque el instrumento estuviera mal para su plazo o para su objetivo, sino porque nunca se había preguntado con honestidad si de verdad iba a poder sostener esa sensación cuando llegara. Ahora sí, con las 3 preguntas claras, es cuando tiene sentido comenzar a hablar de instrumentos y no antes. En términos muy generales, si tu plazo es corto y tu dinero es importante y necesario en un corto plazo, como el fondo de emergencia que espero que ya tengas, vas a tener que buscar instrumentos de bajo riesgo y alta disponibilidad, aunque el crecimiento sea mucho más modesto. En este caso, basta con que le gane a la inflación. Si tu plazo es largo, como el retiro o algún otro objetivo que dure más de 5 años en poder lograrse, y tu tolerancia al riesgo real lo permite, tienes margen para instrumentos de mayor movimiento en el camino, porque el tiempo está de tu lado para observar esas variaciones y poder aprovechar cada momento a través del tiempo. Entre esos dos extremos hay todo un rango de combinaciones. Alguien con un plazo mediano, pon tú que de 5 a 7 años, que a partir de 5 ya es largo, pero de 5 a 7 años también puede ser considerado mediano. Pero si apenas alcanzaste la mayoría de edad y tienes menos de 50 años, te alcanza perfecto para hacer cambios. Y una tolerancia al riesgo moderada, probablemente necesitas algo que combine ambas cosas. Ni tan conservador que apenas le gana la inflación, ni tan volátil que lo ponga nervioso cada vez que revisa su cuenta. No te voy a decir en este video cuál instrumento específico es el tuyo. Eso depende de tu situación particular. Y es justamente lo que trabajamos en una asesoría personalizada. Lo que sí te puedo asegurar es que con estas 3 respuestas ya claras, cualquier conversación sobre instrumentos ya específicos te va a rendir mucho más, porque ya no vas a estar decidiendo a ciegas. Aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema se detienen, y es exactamente cuando comienza el problema real para la mayoría de las personas. Puedes tener las 3 preguntas clarísimas en papel, en tu cabeza, y aún así sentir un nudo en el estómago el día que tienes que abrir la aplicación, meter dinero y darle a confirmar. Ese miedo no se resuelve con más teoría, se resuelve con un proceso claro de cómo se ve la primera vez en la práctica, qué esperar, qué es normal y cómo hacerlo sin que un error de novato te espante para siempre, de volver a intentarlo. Es prácticamente el mismo miedo que sentimos cuando hacemos por primera vez cualquier otra cosa. No es que te falte información en general, es que falta ver paso a paso cómo se ve la primera vez específicamente, para cuando te toque a ti ya no sea territorio completamente desconocido. Ese es exactamente el problema que resuelve la segunda guía del paquete que te voy a platicar en un momento. No la parte de decidir qué necesitas, sino la parte de ejecutarlo con confianza la primera vez. El miedo a invertir no se quita con más dinero, ni con más experiencia, ni esperando al momento perfecto, que nunca llega. Te quita respondiendo con honestidad para qué es tu dinero, cuánto tiempo tiene para trabajar y que también duermes de verdad si baja de valor durante un tiempo. Esas 3 respuestas son los cimientos. Todo lo demás, el instrumento, la plataforma, el monto, se construye por encima, no al revés. No necesitas saberlo todo antes de empezar. Necesitas saber esto, las 3 preguntas, y a partir de ahí, cada paso siguiente se vuelve mucho más sencillo de lo que parecía desde afuera. Ya sabrías responder ahora mismo las 3 preguntas con el dinero que tienes pensado invertir. Todo lo que vimos hoy está desarrollado a fondo, con ejercicios para que lo apliques a tu propio dinero. En el ebook, la guía para elegir la inversión correcta, y para la parte que no cubrimos hoy, el paso a paso para ejecutar tu primera inversión sin que el miedo te gane a mitad del camino, está el segundo ebook del paquete, Inversión sin miedo, la guía paso a paso para invertir tu primer peso con confianza, estrategias sin complicaciones, las 2 guías juntas, el diagnóstico completo y la ejecución completa por $10. El link está en mi descripción, y si todavía no lo has hecho, sígueme para que no te pierdas el resto de contenido que sigo subiendo cada semana. ¡Ánimo!